Alerta en C5N, la información respecto de lo que estábamos hablando antes de la pausa, la situación que tiene que ver con el fiscal Stornelli, la investigación que lleva adelante el juez Ramos Padilla y las repercusiones porque el D'Alessio Gate llega a Uruguay. Sí, estamos hablando de las ramificaciones de la red de espionaje ilegal y extorsión formada por funcionarios judiciales y políticos, periodistas y servicios ligados al gobierno que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Esto trasciende las fronteras nacionales, así lo asegura el diputado uruguayo del Frente Amplio, Gerardo Núñez, quien planteó que existe una continuidad del espionaje desde la dictadura cívico-militar en Uruguay y en Argentina. Núñez acaba de dar a conocer este escándalo que se desató la denuncia del empresario Pedro Echeves contra el falso abogado Marcelo D'Alessio. Así que no solo estamos hablando de la Argentina, sino también una vinculación con Uruguay. Bueno, el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, está en comunicación telefónica con C5N. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, aquí Lorena y Pablo los saludamos. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, queremos saber cómo están viviéndolo ustedes y qué es lo que sucede, ¿no?, con esta situación que se desencadena aquí en la República Argentina y lamentablemente para nosotros ya trasciende las fronteras. Sí, claramente lo primero que nos generó es mucha preocupación. La exposición, la denuncia realizada por Ramos Padilla hace ya unos días en la Cámara de Diputados, porque, bueno, para aquellos que tenemos una mirada latinoamericana, para aquellos que pretendemos cuidar las democracias en nuestro continente, que esto suceda en un país hermano es un hecho de profunda preocupación. Pero obviamente también nos generó mayor gravedad el hecho de que esta red de espionaje detectada en Argentina habría generado acciones de espionaje ilegal también en Uruguay. Esto fue planteado por Ramos Padilla en su denuncia en la Cámara de Diputados y lo pudimos ratificar estos últimos días que estuvimos allí en Buenos Aires en conversación con distintos legisladores, en conversación con distintos actores. Hemos podido justamente confirmar que estas prácticas se desarrollaron aquí en Uruguay y que tuvieron como uno de los protagonistas a Marcelo D'Alessio, ¿no? Pero diputado, estos datos están confirmados, sí. Bueno, decirle esto, o sea, ¿usted confirma que existe esta relación entre Argentina y Uruguay en esta red de espionaje denunciada en principio en nuestro país? ¿Usted lo confirma? Sí. Incluso yo he tenido contacto con algunas de las víctimas del espionaje en nuestro país, que bueno, nos detalló claramente cómo llegó D'Alessio a Uruguay, cuáles eran sus objetivos, y bueno, y en base a eso nosotros estamos junto a otros legisladores, particularmente con el diputado Luis Puig, analizando los pasos desde el punto de vista político y también jurídico, porque acá hay una vulneración de los derechos, de las libertades muy grande para, en este caso, ciertos empresarios en nuestro país y también para integrantes del Frente Amplio que fueron espiados por otros de los temas, ¿no? Diputado Núñez, ahí quería apuntar también, ¿no? ¿Quiénes fueron? A ver, porque aquí tuvimos periodistas, claro, tuvimos empresarios, gente vinculada a la política. Aquí no se salvó nadie, ¿no? Realmente de esta red de espionaje ilegal. En este caso en particular, ¿quiénes fueron los damnificados? Bueno, en el caso tenemos dos elementos por los cuales nosotros estamos investigando, ¿no? La carpeta, llamémosle Irán, ¿no?, que es donde ahí aparece claramente un espionaje ilegal sobre empresarios uruguayos concretamente, sí. Y por otro lado está la situación de PDVSA, ¿no?, donde allí también, bueno, se ha relatado los últimos días, y esto lo hemos confirmado, ha habido un claro espionaje sobre integrantes del Frente Amplio. Nosotros todavía no tenemos, digamos, el dato de a quiénes se investigó, en particular en el caso de la carpeta PDVSA Uruguay, pero sí sabemos que es una carpeta muy grande, sabemos que hubo instancias de extorsión, incluso para que determinados testigos, bueno, pudieran brindar su falso testimonio en un plano tanto en la justicia como en determinados medios de comunicación. Es el caso de Bruce Adobat. Y claramente esto lo vamos a seguir analizando, vamos a seguir llevando adelante nuestra investigación para que, bueno, en todo caso,
esto también tenga un correlato a nivel de la justicia en nuestro país. ¿Creen que van a recibir apoyo por parte del gobierno nacional? A ver, porque a nivel local la reacción del Poder Ejecutivo ha sido recusar al juez, ¿no? Y tratar de apartar al juez que investiga y no brindarle los elementos necesarios. Si eso pasa dentro de nuestro país, ¿qué creen ustedes que puede pasar a nivel internacional? Bueno, acá en Uruguay obviamente esto ha tenido una repercusión importante. Desde los medios de comunicación creo que no se le ha dado la importancia que esto tiene. Hay una clara línea editorial de que esto no tenga el espacio y la atención que debería tenerlo. Sin embargo, ya hemos tenido posicionamientos claros, por ejemplo, del fiscal Jorge Díaz en nuestro país, que ya envió determinada información, particularmente la presentación de Ramos Padilla, a el fiscal Dagner, que es quien está investigando en nuestro país el espionaje ilegal ocurrido en democracia en Uruguay, desde el año 85 hasta el año 2005 aproximadamente. Es una denuncia que hizo el Parlamento uruguayo, la Cámara de Diputados el año pasado por unanimidad, y eso ya se está investigando. Lo que hizo el fiscal... Sí, preguntarle por el objetivo. Yo leía en una nota que le hicieron desde Página 12 que dice que usted no tiene claro el objetivo, pero ¿van por alguna línea que ustedes piensen por la cual pueden estar siendo escuchados, espiados en este sentido? Yo creo que hay claramente en el formato de trabajo de esta red ilegal de espionaje, hay muchos aspectos de coincidencia con el espionaje ilegal que ocurrió en nuestro país en los años anteriores, que les relataba recién, en esa época del 85 al 2005, con un claro objetivo de neutralizar a los colectivos sociales, a los colectivos, digamos, que tienen una visión contrahegemónica. No es casualidad que Estados Unidos haya estado también presente en estas redes de espionaje ilegal que se llevaron adelante en Uruguay en ese periodo, y que ahora, en este otro caso, en otra situación, también en apariencia, bueno, tendría un accionar en este tema. Lo que queda claro, en nuestro punto de vista, que se operó, que tenemos que desnudar cuáles fueron esas razones operativas, las razones políticas de por qué se desarrolló este espionaje ilegal en Uruguay. Yo me quedo con algunas reflexiones, esto no lo puedo afirmar categóricamente en el sentido de que no leí los documentos, pero sí con algunas reflexiones, algunos aportes de periodistas argentinos que dentro de las 5 razones que se plantean en cuanto al espionaje ilegal en la región, en Argentina y particularmente en Uruguay, bueno, tal vez era como una especie de castigo a el Frente Amplio por su posicionamiento independiente a nivel internacional, particularmente en la región, desmarcándose de algunas posiciones muy drásticas asumidas por el Grupo de Lima. Pero eso es una hipótesis que presentó un periodista en Argentina y que yo creo que tiene elementos para bueno, comenzar a desnudar, comenzar a desgranar y analizar con mucha tranquilidad. Sí, de cara a un Prosur del cual Uruguay no ha participado, ¿no? A ver, no podía evitar pensar en el Plan Cóndor, ¿no? Mientras hablábamos de esta noticia y mientras lo presentábamos, porque, a ver, la derecha o Estados Unidos o quienes dan estos golpes blandos, para llamarlo de alguna manera, buscan diferentes formas, ¿no? De mantener el control en el patio trasero, como siempre es Sudamérica. ¿Se puede hacer algún tipo de comparación, según usted lo ve, con lo que ocurrió durante la dictadura? Y mirá, yo creo que hay fundamentos, razones como para entenderlo desde una lógica muy similar, ¿no? Fíjate que la carpeta Irán, en el caso de Uruguay, es sobre supuestos actos de terrorismo en Uruguay, ¿no? Y esa siempre fue la cobertura, la excusa de muchas agencias de inteligencia internacional, particularmente Estados Unidos. Y una pantalla, dice usted. Exacto, ¿no? Para poder intervenir en los asuntos nacionales. Generando de esa manera una intervención directa y promoviendo los enemigos internos, ¿no? Uno de los centros, de los ejes fundamentales de la doctrina de la seguridad nacional, que bueno, llevó adelante Estados Unidos a nuestro continente, que regó de dictaduras a nuestra tierra, y que hoy, entiendo yo, bueno, asume, tal vez con otras formas, en otros contextos y con otras palabras, un posicionamiento muy similar, en donde lo que acá se pretende es imposibilitar las construcciones alternativas, ¿no? Las construcciones sociales y políticas alternativas
a los lineamientos que se imparten muchas veces desde Estados Unidos. Y cualquier medio justifica, ¿no?, la acción de estos grupos para lograrlo. Sí, claramente. Claramente, a ver, no hay un apoyo militar, ¿no?, que se pueda hacer los golpes como se hacían anteriormente, pero hay otras formas. Usted hizo referencia al accionar y a la participación que tienen los grupos mediáticos para la difusión, por ejemplo, de estas noticias, algo que ocurre en Uruguay y también ocurre en Argentina, ¿no? Exacto. Y es los nuevos conceptos de la guerra, ¿no?, que también hay que ponerlos encima de la mesa. De que muchos autores han planteado, el concepto de la guerra irrestricta, ¿no?, que a veces se le mal denomina la guerra blanda, ¿no?, que en realidad yo creo que tiene muchísimos costos, se genera muchísima violencia, ¿no?, porque lo que generan este tipo de prácticas son desestabilizaciones sociales, son descreimientos sobre las democracias, sobre las instituciones, y con otras formas, respecto a lo que había pasado en la década del 60 y el 70 en nuestro continente, hoy asumen, digamos, una visión similar para recomponer esa hegemonía norteamericana en la región. Diputado, ¿cuáles son los pasos que van a seguir ustedes a nivel jurídico y a nivel político con esta situación? Mira, lo que estamos en este momento, en esta etapa, es recolectar la mayor información posible. Sabemos que en las próximas horas seguramente surjan más elementos, teniendo en cuenta que la investigación del juez Ramos Padilla básicamente abarca 1/3 de toda la información que él tiene, o sea, faltan 2/3 todavía para alcanzar, digamos, la totalidad del análisis de la información. Cuando nosotros nos hagamos de más información, seguramente estemos analizando la posibilidad de ampliar la denuncia de espionaje ilegal en nuestro país, esta denuncia que les contaba anteriormente que había realizado la Cámara de Diputados el año pasado, para que nuestra justicia pueda investigar, pueda intervenir, teniendo en cuenta la gravedad de esta situación que hemos estado describiendo. Claramente es muy grave. ¿Hay conexión local aquí con respecto a esta situación de espionaje que se realiza desde nuestro país? ¿Cómo, perdón? Si hay conexión local. ¿Conexión en Uruguay? Sí. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que analizar, ¿no? Y visualizar. Ayuda, digo, interna, ¿no?, para este tipo de... Seguramente uno de los objetivos de lo que estamos investigando es conocer la base operativa en Uruguay, ¿no? Porque claramente, por el volumen de información que nos han dicho contienen estas carpetas, particularmente la de PDVSA, no es información que pueda recolectar una persona en solitario, un lobo suelto, como se dice habitualmente, vinculado a esta temática, sino que se necesita de un entramado, de un conjunto de colaboradores para que esto pueda estar presente de la manera que está en la documentación que está en manos de Ramos Padilla. O sea que seguramente hay un aporte operativo, logístico importante, y nuestro objetivo es justamente conocer cuál fue esa base operativa y establecer con total claridad los objetivos del espionaje ilegal. Bien. Gracias, diputado. Le mandamos un abrazo desde aquí.